Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, muy buenas tardes, martes 25 de octubre. Es un gusto darles la bienvenida a otro programa Generación Responsable. Como saben, pendientes siempre de lo que pasa en el mundo de la transición energética, del petróleo, la minería y muchísimo más. Es por esto que ahora quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Diego Díaz, experto petrolero y ejecutivo con 30 años de experiencia en Egipto, Omán y Ecuador en cargos directivos. Diego, ¿cómo está? Bienvenido. Qué gusto que nos acompañe en esta jornada. Igualmente, María Gracia, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Hablemos acerca de lo que estamos viviendo en la región, sobre todo con esta visión de la transición energética. ¿Cuál es la urgencia que tenemos en este momento todos los países, especialmente aquellos países como Ecuador, productores de petróleo? Bueno, en realidad la transición energética es un objetivo común que nos hemos planteado como humanidad. No solamente es un tema de la región, es un tema mundial donde creo que cada vez más somos todos actores protagonistas de ese gran propósito común. En el caso particular de los países de Latinoamérica, efectivamente tenemos algunas particularidades, entre ellas el ser proveedores de materias primas, primas para justamente generar energía, como es el caso del petróleo, el gas, etcétera. Así es que evidentemente en ese contexto los países de Latinoamérica jugamos un rol importante dentro de esas decisiones, de esas políticas públicas que van a tener que irse implementando en los países para transicionar hacia esa carbono neutralidad que las distintas empresas, países se han puesto metas en distintos momentos del tiempo. Diego, y especialmente nuestros países, por ejemplo, dependen de este tipo de recursos como el petróleo, en casos en los que estamos iniciando también desde hace pocos años con el tema minero. Para el desarrollo somos economías en las que dependemos en una gran mayoría, en un gran porcentaje todavía de estos productos de la extracción de nuestros recursos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer también? ¿Cómo podemos impulsar el desarrollo en el marco de esta necesaria transición energética? En Latinoamérica, efectivamente, en ese contexto de dependencia de los hidrocarburos, por ejemplo, en el caso de aquellos países que exportamos hidrocarburos, sí jugamos un rol, pero digamos, aquí viene un tema importante y tiene que ver con el rol del petróleo en el futuro. Por ejemplo, hablando del petróleo y el gas, la respuesta corta a ese tema es que el petróleo va a seguir siendo un combustible o un insumo, digamos, necesario para la generación de combustible. Y no solamente para la generación de combustible, que es tal vez donde más ataca el tema de la transición energética, sino también para la producción a través de la petroquímica, de todo lo que estamos, ahorita usted regrese a ver a su alrededor y va a ver que estamos rodeados de elementos basados como materia prima en el petróleo. Así es que si bien tenemos un rol que jugar dentro de esa transición energética, al igual que los otros países, ya creo que hablaremos de lo que debemos hacer como países, como sociedad para aportar en ese proceso de transición, pero definitivamente al tener recursos en el subsuelo, como es el caso ecuatoriano, necesidades insatisfechas, como también es el caso ecuatoriano y de muchos países en desarrollo, no nos queda otra opción que monetizar ese recurso hidrocarburífero justamente para aliviar esa situación social y además también contribuir a esa transición energética, porque muchos de los requisitos para transicionar más rápido a esa migración de carbono neutralidad pasa por inversión, por tecnología. Entonces necesitamos recursos para justamente canalizarlos hacia iniciativas que nos permitan tener tecnologías que sean más limpias con el ambiente. En eso concuerdo con usted, necesitamos recursos y definitivamente todo lo que tenemos alrededor es producto de lo que hemos vivido en los últimos años, sobre todo con el tema petrolero, la industria petrolera
Pero ahora cada vez nos hablan más de depender menos de estos productos petroleros para comenzar en esta transición a depender también y utilizar productos de nuevas tecnologías que en muchos casos están conformados por minerales, es decir, comprendemos cómo podemos hacer y qué modelos de negocios o estructuras deberíamos empezar a desarrollar para poder depender menos entonces del petróleo. Es un poco irónico porque yo creo que lo principal es entender cuál es el problema. Y claro, podemos pensar, le pongo un ejemplo, que la electrificación es la solución al problema, o parte de la solución, o se dice que es parte de la solución, y es verdad. Pero la electrificación en sí no resuelve nada si es que la fuente de esa energía es carbón o son centrales termoeléctricas, por ejemplo. Entonces, no es tan así. Un vehículo eléctrico, por ejemplo, tiene muchísimos componentes, entre ellos plástico, para alivianar el peso del vehículo, fibras de carbono, etcétera, que provienen del petróleo. Entonces, lo mismo pasa con la minería, ¿no es cierto? Las baterías de los vehículos eléctricos tienen un altísimo componente mineral. Entonces, no es tan blanco y negro. Lo que sí es que evidentemente tenemos que obviamente buscar sí mecanismos de compensación, por ejemplo, de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de muchísimas iniciativas. No solamente es el tema del petróleo, es evitar la deforestación, es reforestar, es la economía circular, es justamente esos plásticos que estamos hoy desechando, hacer como ya están haciendo en muchos países, introduciendo esos elementos de desecho como materias primas para las refinerías y por ende para obtener derivados del petróleo. Vi un reportaje hace pocos días de alguien en Ecuador que estaba haciendo eso. Bueno, eso no es tan nuevo, en realidad ya se está haciendo en otros países, en refinerías de alta sofisticación en Europa, en otros países. Así es que hay muchísimas formas en las cuales, independientemente de ser un país exportador de petróleo y que vamos a seguir exportando petróleo, podemos de todas maneras, aún en la industria hidrocarburífera, ser más conscientes y responsables con el ambiente. Le doy un dato: hay una empresa en el Ecuador que, siendo petrolera, es carbono neutral. Es decir, compensa sus emisiones que el proceso productivo requiere para la extracción de petróleo con, por ejemplo, el apadrinamiento de bosques. Es decir, que además es un proyecto comunitario porque se le paga a la comunidad para que no tale los bosques. Entonces, la comunidad no tiene el incentivo para talar los bosques y hacer de eso una fuente de ingreso, sino que es la empresa petrolera la que anualmente le provee de un flujo para que la comunidad pueda desarrollar proyectos de infraestructura y de bienestar social. Entonces, aún en la industria petrolera se puede ser consciente en el aspecto ambiental. Diego, este tema que usted trata es sumamente importante porque, como bien dice, la industria petrolera, que es su fuerte, pero además lo estamos viendo igual en la industria minera, es posible que conviva la responsabilidad ambiental, la responsabilidad con las comunidades, con este proceso de extracción que también, sobre todo en los últimos años, más tecnificado, con mejores tecnologías, con mayor conocimiento, lo está haciendo mejor, pese a que en algún momento existieron quizá accidentes, y esto generó contaminación y una suerte de desconfianza por parte de muchas personas. Definitivamente, yo creo que la humanidad ha avanzado en el grado de concientización de lo que cada ente social tiene que hacer para contribuir a la sostenibilidad de la sociedad. La carburífera no es la excepción, y evidentemente los estándares de producción petrolera cada vez son más exigentes en términos de lo ambiental. Entonces, vea, yo le puedo asegurar, y algún rato es una experiencia muy buena ir a un campo petrolero, y en las empresas de primer orden, usted va a entrar a una plataforma y sinceramente es casi como un hospital. O sea, gotas de petróleo no van a haber, y las pocas que hay están contenidas dentro de un cubeto que están permanentemente siendo recogidas y reinsertadas en el proceso productivo. Entonces, efectivamente, sí ha habido una evolución positiva en la industria hidrocarburífera en el Ecuador, pero no somos los únicos. Evidentemente, por el contrario, otros países están mucho más avanzados
y efectivamente los estándares cada vez son más altos y más alineados con este objetivo de descarbonizar la economía en el mediano plazo. Dentro de estos objetivos que usted menciona, Diego, por favor, también entendemos que están dentro de los planes o de aquellas características que tienen que tener los proyectos para que la banca de inversión te pueda también dar financiamiento en el caso de que se requiera, probablemente negocios que no están tan apalancados como grandes empresas petroleras o los países que también se encargan de hacerlo. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué modelos de negocio, estructuras de financiamiento están entregando este tipo de bancas de inversión? La transición energética como tal, que tiene un objetivo que es la descarbonización de la economía, es una industria más, y eso es lo interesante. A la larga, la evolución económica, socioeconómica de la humanidad es eso. Esto es una revolución ambiental, la que estamos viviendo, pero la revolución ambiental que estamos viviendo trae de la mano incentivos para que nuevas industrias se proyecten y se inserten en esta transición. Entonces, a la larga, estos proyectos de transición energética también tienen rentabilidad. Y muchos, ahí está la clave del éxito, en demostrar que ese proyecto X de transición energética de no renovables a renovables le genera un beneficio a la empresa que normalmente está acostumbrada a generar con diésel o con otro tipo de energías fósiles. Entonces, al ser un negocio, la banca de inversión tiene completamente alineados los intereses a través de la rentabilidad para estructurar diferentes mecanismos de financiamiento. Y los mecanismos de financiamiento de la banca de inversión para proyectos verdes no son necesariamente a los proyectos tradicionales. También hay préstamos bilaterales con garantías muchas veces de la infraestructura de la empresa, pero sí, también hay préstamos verdes y sostenibles. Para eso se tiene que certificar el proyecto como tal por un ente externo que verifique que efectivamente tiene esa connotación o social o ambiental y que además cumple con no solamente, o sea, por más que sea un proyecto verde, tiene que además ser socialmente responsable y además la empresa a la cual se le va a prestar los recursos tiene que tener altos estándares de gobernanza, por ejemplo. Entonces hay líneas de crédito de los bancas de inversión, de los organismos internacionales que están dispuestos, previstos para justamente financiar ese tipo de iniciativas. Pero las estructuraciones tradicionales aplican en tanto y en cuanto se demuestre, perdón, que hay una rentabilidad asociada a dicho proyecto. Así es que la banca de inversión, como todo el aparataje del sistema financiero internacional, también tiene que introducirse en estas nuevas proyectos porque el mundo está cambiando y porque los proyectos de energías fósiles cada vez son menores. Y por ende, la banca de inversión tiene que buscar seguir haciendo su trabajo en los nuevos proyectos, en esta nueva industria de revolución ambiental, como la podríamos llamar. Así es que la banca de inversión efectivamente está muy activa y transicionando de la mano con la evolución de la humanidad en búsqueda de esa carbono neutralidad. Diego, por favor, y dentro de este proceso de transición energética también, con todos los cambios que hemos visto, con las diferentes razones o motivos que han generado que fluctúe el precio del petróleo según decisiones que han tomado grandes potencias o la misma Organización de Países Productores de Petróleo también. ¿Cuál es el desafío y cuáles son las oportunidades que tiene ahora esta industria y también el gas en Latinoamérica? Bueno, la oportunidad es obviamente aprovechar esta coyuntura que lejos de ser una coyuntura es ya un tema bastante más geopolítico, estructural y por ende no se prevé que en el corto plazo los precios vuelvan a los niveles por debajo de 50 a los cuales estábamos acostumbrados por un buen periodo de tiempo.
Así es que la oportunidad es para aquellos países que tienen reservas en el subsuelo, monetizarlas y transformarlas lo más rápido posible en proyectos de bienestar social que generen equidad en la población para que justamente esas necesidades insatisfechas se vayan cubriendo. En términos de los países, en general, todos los países, tarde o temprano, vamos a tener que asumir el rol cada vez más profundo de convencimiento, de convicción de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí nadie se salva. El gobierno tiene que definir las políticas públicas, los incentivos para que justamente las inversiones no solamente sigan yendo al sector tradicional de combustibles fósiles, sino también al de nuevas energías renovables a través de incentivos tributarios, a través, bueno, esa es la política pública. Como siempre, Colombia va bastantes pasos adelante nuestro, siendo un país vecino. Ellos están en un proceso, tienen claramente establecido cuándo van a disminuir. Inicialmente era 25% la huella de carbono, luego aumentaron de su propia iniciativa esa meta y al 2050 Colombia es carbono neutral, al igual que lo ha hecho Chile, etcétera. Así es que nosotros, al igual como le digo que nuestros países vecinos como Ecuador, también tenemos que sumarnos y tomar el toro por los cuernos y decir, pongámonos metas, porque si no se ponen unas metas, no hay un camino trazado, establecer esos caminos, esos incentivos a través de la política pública, a través del sector privado, que también tiene que jugar un rol, y en ese sentido todos creo que como región, sin embargo, de no ser de los mayores emisores de carbono, sí podemos contribuir a través de a través de eficiencia en nuestros procesos a esas metas de energías renovables. Es una visión clara que sin lugar a dudas deberíamos todos los países de la región tomarla. Le agradezco muchísimo, Diego, por ayudarnos a entender cuál es la visión del petróleo para Latinoamérica, para la región en los próximos años. Muy amable, gracias por acompañarnos en Generación Responsable. Un gusto, María Gracia, y nuevamente un placer estar con su audiencia. Muchísimas gracias, una feliz tarde. Igualmente, hasta luego. Porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindar un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Amigos, aquí hacemos una primera pausa en Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium. Enseguida regresamos. Seguimos en Generación Responsable. Recuerden, cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal, corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico. Actualiza tus datos en nuestra página web o en agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Amigos, y hasta ahora seguimos con nuestras entrevistas en Generación Responsable. Y quiero saludar a Daniela Stevens, quien ya está conectada. Daniela Stevens es directora del programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas del Diálogo Interamericano. Daniela, bienvenida, qué gusto. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. De igual manera, Daniela, quisiéramos empezar hablando acerca del debate actual sobre transición energética, que plantea el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. ¿A qué se refiere? La transición energética es un proceso hacia el cual se está embarcando la humanidad, porque nos estamos dando cuenta de que los combustibles fósiles han contribuido a, no me gustaría ser alarmista ni exagerar, pero a que la vida del planeta esté en jaque. No solo la vida humana, la vida animal.
Entonces, dado que todos los estudios apuntan a que la causa del calentamiento global es antropogénica, es decir, que el ser humano la ha creado, nos estamos dando cuenta de que hay distintas maneras de seguirnos desarrollando. Muchas veces desarrollamos unimos en nuestras mentes el uso de energía con el crecimiento y el desarrollo. Y es verdad que en América Latina todavía estamos en crecimiento, tenemos países en desarrollo y necesitamos más energía para satisfacer las necesidades de los latinoamericanos. Sin embargo, hay maneras de hacerlo que no continúen poniendo en jaque la vida del ser humano, como te decía, y la transición energética contempla estos procesos que no solamente incluyen el lado productivo, el lado de las eólicas, de todas estas energías, sino incluyen también cómo incluir a toda la población para que esta transición no lastime, para que no deje a nadie atrás, para que sea inclusiva y justa, sobre todo con las poblaciones más vulnerables. Es lo que se prevé ahora entonces en términos de justicia, en términos de incluir a todos y sobre todo de ir hacia energías mucho más limpias. ¿Y cómo aprovechar también esos recursos en el contexto de alta conflictividad social y ambiental, sobre todo en la región, cuando vemos que, por ejemplo, hay comunidades y hay personas que buscan que el petróleo o los productos minerales se queden bajo tierra, que no sean explotados? ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen que enfrentar las empresas dentro de este entorno, dentro de esta coyuntura? Mira, América Latina, al igual que otras regiones del mundo, ha visto un aumento en el número de conflictos locales, de protestas contra proyectos de energía, de industrias. Y es que en la transición energética tenemos este dilema, ¿no? Por un lado, la creciente demanda, la necesidad de los gobiernos de regalías o de ingresos fiscales, y por otro lado, la conservación de los recursos naturales, la lucha contra el cambio climático. Pero entonces empecemos de, pues, ¿por qué hay conflicto? ¿Por qué algunos dicen, dejemos todo esto bajo tierra? Pues mira, te empezaré diciendo que los conflictos locales no son únicamente el resultado de oposición a proyectos mineros o petroleros, también a proyectos de energía limpia y otros proyectos de infraestructura. Entonces, no hay una dualidad ahí claramente de energía limpia son buenos para la sociedad y energías fósiles son malos. No. También ha habido protestas contra construcción de represas, parques eólicos, represas hidroeléctricas. Y gran parte de la oposición está relacionada con la protección al medio ambiente y por otra parte con los derechos sobre la tierra, porque los impactos ambientales son tremendos. Tenemos desde impactos a ecosistemas marinos, alteraciones a ciclos hidrológicos, impactos sociales que incluyen desalojos forzados, perturbación de los medios de subsistencia locales, especialmente de sectores agricultura o ganadería, o interferencia con tradiciones culturales y formas de vida locales. Y otra gran parte de la oposición está relacionada con demandas a mayores beneficios económicos. Entonces, las soluciones irían por estos tres lados, por salvaguardar lo ambiental, por salvaguardar lo social y también lo económico. Una cuestión muy grave es que la gran afluencia de regalías petroleras y mineras, por ejemplo, no siempre se ha traducido en desarrollo económico a nivel local. En la mayoría de las comunidades sigue habiendo pobreza, bajos niveles de desarrollo humano. En algunos casos, esto se ha visto agravado por la corrupción o por una mala gestión de los fondos de los proyectos que ya están en marcha. Y ha habido una falta de participación suficiente de las partes interesadas o una consulta previa mal hecha hacia las comunidades afectadas. Y es además un problema el hecho de que varios proyectos como construcción de represas a menudo excede el cronograma, excede el presupuesto establecido y acaba lastimando más a las comunidades. Hay tantos problemas en varios países latinoamericanos porque muchos gobiernos carecen de procesos claros, de recursos adecuados o incluso de la habilidad política para negociar, para prevenir los conflictos locales antes de que ocurran. Y esto a veces le ha dejado a las empresas la responsabilidad de mediar directamente entre sus propios proyectos y las comunidades. Y por supuesto que no podrían ser juez y parte, ese le tendría que tocar al gobierno. Entonces ha habido una falta de participación de las comunidades locales y el proceso de consulta previa pues indica que debe ser eso, previa, pero también informada. Y en ocasiones las comunidades no tienen información sobre cómo se planificaron los proyectos, cuáles serán sus posibles consecuencias, sus repercusiones.
Y también hay una brecha importante en la comprensión de lo que significa consultar con comunidades locales. En muchos casos, los gobiernos definen la consulta como un proceso en el que se le informa a las comunidades y ahí acabó. Mientras que las comunidades, y es así como está establecido en la legislación, creen que tienen derecho a incluso vetar los proyectos. Muchos países han intentado pues evitar estos problemas con leyes entre las cuales pues están obligados a consultar, a comunicarse. Lo que nosotros conocemos como Convenio 169 de la Convención Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. En el Ecuador, por ejemplo, los gobiernos están obligados a consultar con las comunidades. La Constitución garantiza la consulta previa, pero además el decreto 1040 reglamenta mecanismos de participación social para garantizar el derecho colectivo de los ecuatorianos a vivir en un ambiente sano, equilibrado. Sin embargo, a pesar de todas estas legislaciones, decretos, todavía tiene que aplicarse bien en la práctica. Las reglas a veces son ambiguas y generalmente permiten que sea el gobierno y no la sociedad quien tenga la última palabra sobre estos proyectos, lo cual pues en la práctica efectivamente invalida la consulta previa. Daniela, en este caso usted nos ha explicado bastante bien cómo tienen que ser realizados este tipo de proyectos y la participación que deberían tener las empresas, la participación que deberían tener comunidades, los gobiernos autónomos y también, por supuesto, el gobierno central. Pero, por ejemplo, entendemos que hay que segmentar entonces, entendiendo exactamente cuál es la problemática, cuál es el tipo de protesta o de queja. Si se trata de los recursos, si se trata de un tema ambiental o si se trata de la participación de las comunidades. Me quedo realmente con eso, me pareció sumamente importante, interesante. ¿Y cómo notar o cómo evidenciar cuál de todas estas es? Hay que adentrarse, trabajar con ellos, estudiarlos mucho para poder identificar cuál es el conflicto. Es una excelente pregunta. Mira, primero se debe partir de una visión social. Como tú dices, efectivamente, primero hay que conocer los detalles. ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Qué problemas han surgido? ¿Cuáles son las demandas de la gente? Pero algo que es básico o un común denominador en estas propuestas es tener una visión social. Es decir, asentarse en la colectividad, no en la individualidad, que es un concepto muy noroccidental, un concepto muy individualista. Y esto ha llevado a que en la práctica surjan prácticas clientelistas o la fragmentación de los actores sociales, incluso pues se ha llegado a la criminalización de las movilizaciones sociales. Entonces es necesario también conocer la estructura de cada organización comunitaria para, una vez conociéndola, abrir canales de diálogo desde lo colectivo y realizar desde ahí actividades de vinculación auténtica, de vinculación transparente, informativa. Segundo, también es indispensable que se tenga una visión de cómo se vinculan las comunidades con la naturaleza. Es parte de su identidad, de su cultura. ¿Qué visión predomina? ¿Predomina la protección sobre los recursos y su gobernanza? ¿O predomina valoremos económicamente los recursos y hagámonos partícipes a todos del desarrollo? Hay visiones contrapuestas al interior de cada comunidad. En otras palabras, el manejo de proyectos debe ser acorde a las configuraciones sociales, culturales, territoriales, no únicamente basado en la realización de consideraciones macroeconómicas o técnicas. Otra cosa muy importante es que muchas veces los procesos de consulta generan desconfianza por un historial muy manchado de errores. Y como te decía hace un rato, a veces la comunidad no cuenta con suficiente información para decidir o la información parece manipulada o sesgada. Entonces, una mejor comunicación entre los sectores productivo, gobierno y comunidades es necesaria desde el inicio de los procesos, con transparencia, con claridad. Los gobiernos deben trabajar para hacer más accesible la información y los planes de los proyectos. Porque sí, hay una disparidad muy claramente ahí sesgada hacia los gobiernos y no hacia la información de estas comunidades. Pero yo creo que una de las claves principales del asunto es, sí, enfocarnos en estos procesos extractivos, pero la clave está en diversificar la economía más allá de la economía extractiva. O sea, es necesaria la creación de otro tipo de industrias, de fuentes de empleo permanentes, sí, fuentes de empleo vinculadas a los proyectos extractivos, pero también a propiciar otras actividades económicas que conduzcan al desarrollo, que continúen generando empleos
en muchos casos, los actores comunitarios consideran esta generación de empleo como una oferta incumplida por las instituciones públicas y privadas. Entonces, los frutos del desarrollo deberían observarse claramente ahí donde las comunidades han aprobado los procesos de extracción, no a manera de dádivas, sino de auténtico desarrollo social. Y por otra parte, pues, los gobiernos deberían estar dispuestos a detener proyectos extractivos donde no conviene hacerlos por cuestiones ya sea ambientales o de gobernanza local. Daniel, es decir, podríamos decir, por ejemplo, si es que los proyectos extractivos de cualquier índole podrían comenzar a generar otro tipo de empresas, podría ser empresas de servicios justamente para estas empresas extractivas o empresas turísticas que complementen lo que están haciendo en la región. Esto podría generar quizá un contento mayor con el trabajo que están realizando estas empresas. Por supuesto, y tú lo has dicho, hay que ver la cadena de valor completa, ¿no? No solamente es el proceso extractivo, sino una vez que se siente ahí la comunidad, qué tipo de servicio, o una vez que se siente la empresa, qué tipo de servicios van a necesitar, cómo podemos, en un lugar donde iba a haber una extracción, que se realizó una consulta ambiental y resultó que dañaría mucho, bueno, cómo podemos entonces aprovechar la naturaleza de otra manera, que no sea extrayendo el petróleo, sino que sea invitando al turismo, al ecoturismo, y sí, hay distintas maneras de diversificar la economía. Pero sí, hay que entender el desarrollo como pues, el concepto clásico de desarrollo sustentable, ¿no? Que incluye tres esferas. Incluye, sí, por supuesto, la esfera económica, que pues las empresas entienden muy bien, pero también incluye la esfera ambiental y la esfera social. Y es cuando no hay un equilibrio entre estas tres esferas, cuando surgen los conflictos, y no solo surgen, sino que se mantienen década tras década, a pesar de las continuas mesas de diálogo, talleres que hay, no se resuelve el conflicto de raíz porque se le sigue dando más peso a una de las tres esferas, la esfera económica. Sin lugar a dudas. Ahora también en los últimos años en Latinoamérica o en general en el mundo también hemos podido ver que se ha intensificado la protesta social y en muchos casos justamente sobre este tipo de actividades extractivas. ¿A qué corresponde o considera usted que existe cada vez más, sobre todo con gobiernos democráticamente elegidos? Ay, mira, me voy a remitir al caso de Ecuador, que es el caso que ahora nos interesa más, y pienso inmediatamente cuando me dices en esto en el rol de los subsidios. La adopción de políticas que contribuyen a la transición energética conlleva como prioridad esta reforma pendiente, ¿no? Y con un historial muy accidentado y cada vez más intenso, más violento, que es la eliminación gradual de subsidios a combustibles fósiles. Sabemos que los subsidios son una herramienta muy ineficiente para redistribuir la riqueza. Los subsidios favorecen a los estratos económicos más altos, no a los más desfavorecidos, pero también benefician, por ejemplo, al contrabando que crea mercado negro llevando el combustible a países vecinos. Sin embargo, su eliminación puede y ha desembocado en descontento, en violencia, en protesta social, como dices, aún con gobiernos democráticamente elegidos, ¿no? Porque la democracia no garantiza un desarrollo social inclusivo, desafortunadamente no lo ha hecho en América Latina. Entonces, valdría la pena reconsiderar que este tema es un recordatorio de que la lucha ambiental no puede separarse de la lucha por la inclusión y por el desarrollo social, y de que la política energética debe construirse no solo con base en consideraciones técnicas, macroeconómicas, sino a partir de una comprensión de las complejidades sociales y políticas en los países latinoamericanos. Más protestas han ocurrido, sí, pues porque hay una mayor necesidad de energía, pero también porque hay una mayor realización en la población de tantas promesas incumplidas. La seguridad energética, la lucha contra el cambio climático requieren construir de propuestas que reconozcan las condiciones materiales de las personas, su forma plural de gobernanza, sus relaciones sociales y sobre todo el historial de discriminación y de despojo que han tenido a través de las décadas y las promesas incumplidas de la democracia a través de tantas décadas que en realidad no ha dejado frutos materiales y si los ha dejado lo ha hecho de una manera muy desigual. Entonces, para contestar en un enunciado tu pregunta, ha habido más descontentos porque la democracia no ha traído desarrollo social. Yo aquí me quiero quedar entonces para terminar esta entrevista que ha sido sumamente interesante con una palabra, una frase que nos ha dicho Daniela y es
las promesas incumplidas, cuando realmente dentro de la etapa de diálogo o de estas etapas de consulta previa hay promesas y las comunidades o quienes están dentro de estos grupos esperan eso y sencillamente después se genera un proceso de desconfianza. Daniela, muchísimas gracias. Conversamos con Daniela Stevens, ella es directora del Programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas del Diálogo Interamericano. Muy gentil, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, un placer. De igual manera, gracias. Robalino te brinda una variedad de servicios, incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional. Nuestros servicios de CPA y Consultores Robalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino, Instagram Robalino Law. Recuerda, en la empresa eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física. Actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Amigos, y así llegamos al final de este programa Generación Responsable. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. Muy buenas tardes. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.